¿Qué tal? Tenemos una nueva sesión del curso de filosofía. Seguimos viendo Ética Nicomaquea, el libro primero, y me quería concentrar el día de hoy en algunos pasajes del libro primero. El libro primero es un libro que, como muchos libros clásicos, condensa buena parte de las discusiones de todo el libro, ¿no? Ese era un estilo retórico muy usual. Entonces, en el libro primero vamos a ver, como vuelvo a repetir, muchos de los elementos que luego en los demás libros Aristóteles va a desarrollar, ¿no? Entonces, me gustaría detenerme en algunas citas, ¿no? Que viéramos con detalle algunas citas y que las analizáramos, que creo que son importantes a tenerlas en cuenta. Como digo, el libro primero tiene muchas discusiones, muchos temas, es un libro bastante complejo, ¿no? Uno diría, el primer libro es el más sencillo, es más fácil, pero en el caso de la Ética Nicomaquea, el primer libro condensa muchas discusiones, ¿no? Tanto con Platón como con la tradición, ¿no? Y con lo que intenta él proponer dentro de su temática. Entonces, sin más, paso a compartir el PPT que tengo preparado el día de hoy y vamos viendo lo que corresponde a la selección de pasajes que considero que son relevantes para que los discutamos, los pensemos en clase, ¿no? Entonces tenemos ahí Ética Nicómaco, ¿no? De Aristóteles. En esta sesión, como les decía, nos queremos centrar en ciertas citas que creemos relevantes resaltar. Es claro que en un clásico de esta envergadura serán muchos los pasajes que se podrían resaltar, pero por el momento quiero proponerles detenernos en los siguientes. Partimos de que nos permite distinguir el fin de la existencia. En este caso, es claro que la felicidad o eudaimonía, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Hacia dónde apunta la existencia humana? A la felicidad, ¿no? Pero lo que no parece ser tan claro, qué bien u acción nos acercan a este bien pleno, ¿no? A la plenitud de la eudaimonía. Entonces ahí la cita, ¿no? Pero sobre la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Pues unos creen que es alguna de las cosas tangibles y manifiestas como el placer o la riqueza o los honores, otros otra cosa. Muchas veces incluso una misma persona opina cosas distintas. Si está enferma, piensa que la felicidad es la salud. Si es pobre, la riqueza. Los que tienen conciencia de su ignorancia admiran a los que dicen algo grande y está por encima de ellos. Eso lo podemos encontrar en 1095A, línea 20, antes y después, digamos, ¿no? Creo que la cita es clara, ya que nos instala en lo que, a entender de la estagirita, es una discusión habitual sobre qué es la felicidad o cuál es el mejor fin para una vida, allende de que sepamos que la eudemonía es este fin. Es importante resaltar por eso esta cita, debido a que nos muestra la inclinación que tenemos como especie hacia lo concreto o lo que es más inmediato, confundiendo así lo que realmente es más valioso e importante, dado que nos solemos guiar por la experiencia y el decir de la mayoría, el cual se suele instalar en bienes materiales y sus sucedáneos. Pero además, asume un segundo tema para tener en cuenta esa cita. Dado que es un bien que suele ser deseado por la mayoría, nadie articula un pensamiento crítico que nos advierta o nos alerte sobre cuáles son las razones de nuestra preferencia. De esta manera, el que sabe atender a lo primero o más valioso, no lo hace solo porque los más lo enuncian como tal. O sea, no es que lo que es bueno porque la mayoría lo dice, ¿no? Sino que el que es sabio, el que conoce, entiende que algo es bueno porque ha llegado a entenderlo de esa forma, ¿no? Entonces, como les digo, el sabio sabe discernir por cuenta propia siguiendo la lógica que nos propone Aristóteles. ¿Cuál sería la lógica de Aristóteles? Entender de que hay cosas que son solamente medios y hay cosas que son fines en sí mismas, y que precisamente deberíamos siempre elegir los que son fines en sí mismos por aquellos que son meramente medios. El saber discernir, seleccionar, separar, distinguir, es algo que el intelecto tiene que saber hacer a través de la prudencia, a través de la deliberación, ¿no? La capacidad que tiene el intelecto humano para Aristóteles para poder distinguir lo importante de aquello que no lo es, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que Aristóteles nos propone como el fin más pleno y completo? Es el que tiene subordinado a los otros bienes y virtudes como medios para este fin principal. Y ese es un punto en donde mucha gente le cuesta entender la ética de Aristóteles, porque la ética de Aristóteles no te dice el mayor bien es A, o la plenitud es B, o lograr C, ¿no? Sino que tiene que ver mucho con poder deliberar de qué forma alcanzar este fin. O sea, lo explico de repente con algo más concreto, digamos, ¿no? Eh, Aristóteles no tiene nada en relación en contra con la riqueza, la fama, el poder, pero él está convencido que muchas personas confunden y creen que estos elementos son los fines de la existencia humana, que uno debería intentar procurárselos y alcanzarlos y lograrlos como el fin de la vida del hombre. Y lo que cree Aristóteles es que si es así, estamos equivocados. ¿Y por qué estamos equivocados? Pensaría Aristóteles, porque en realidad son simplemente medios. O sea, él entiende que la fama, por ejemplo, es un medio que ayuda, ¿no? Mucha gente, ser famoso le permite tener oportunidades de trabajo, poder vivir de ello a través, diríamos en la época actual, ser un influencer, ¿no? A través de las redes sociales, o que tu palabra y que lo que tú dices genere atención, ¿no? Genere visitas de repente en tu página de Facebook. O, por ejemplo, el dinero, ¿no? El dinero da muchas facilidades para poder viajar, para no tener que preocuparse acerca de cómo subsistir, qué gustos darse, ¿no? Entonces, si bien pueden parecer fines, ¿no? En realidad, piensa Aristóteles, son medios. O sea, ¿qué cosa quiere decir que son medios que no son fines en sí mismos, sino que son medios para algo más? O sea, una buena vida necesita dinero, sí, pero ¿qué tanto dinero? Eso va a depender de la deliberación que haga un sujeto acerca de cuánto requiere o necesita para tener la vida que desea. Siempre y cuando esa vida, como vuelvo a repetir, no esté guiada o no esté apuntando siempre a acumular poder, dinero, fama, ¿no? Sino que tenga que ver con saber utilizar estos elementos para lograr tener una buena vida, una vida plena. O sea, piensen en ese sentido que quien tiene una vida plena ha logrado desarrollar una vida donde sus afectos, sus acciones, no han sido guiadas por lo inmediato, sino en búsqueda de la práctica de la virtud. En ese sentido, una persona es más libre, más autárquica. La autarquía tiene que ver con la autonomía, más dueño de sí mismo. Piensen, si alguien simplemente practica una actividad porque le pagan, o sea, imagínense un futbolista que es muy virtuoso, muy hábil con el balón, pero simplemente juega al fútbol por el dinero o por la fama que da o por el poder que podría alcanzar. Desde el punto de vista aristotélico, no sería un virtuoso en sí mismo porque lo estaría haciendo por algo más. O sea, no sería el disfrute o el placer de la propia actividad del jugar lo que le daría el interés. O alguien que, por ejemplo, se dedica simplemente a acumular dinero porque el dinero facilita la vida o hace la vida más simple, más sencilla, más cómoda, más agradable. Pero para hacerlo, simplemente se concentra en hacer negocios, lo cual no está mal, pero se concentra solamente en hacer negocios y nunca desarrolla criterios acerca de cómo debe comportarse, cómo tiene que hacer los negocios, cuáles deben ser los límites que tenga en su práctica o en su actividad. Entonces, para Aristóteles es importante entender eso, ¿no? Que un individuo, un sujeto, requiere y necesita estos medios, pero nunca puede asumirlos o asimilarlos como si fueran simplemente fines en sí mismos, ¿no? Porque ahí hay, piensa él, un problema grande. Algo más que podemos decir al respecto es que me gustaría que nos detengamos un poco más en esto. Y visto desde Platón y su epistemología, saber discernir sobre lo bueno no se hace desde lo múltiple, como habíamos visto con Platón, sino desde lo que es bueno en sí mismo. Recordemos, si no, la figura de Sócrates, que sale de la caverna y regresa a ella. El ágora sería simbólicamente ese espacio en el que los más se encuentran confundidos en las sombras
y deberían por ello aprovechar el saber de quien ha sabido dejarlo confuso y disperso y ha logrado conocer las cosas en sí mismas. Pero como vemos en Platón, eso no ocurre, ¿no? Más bien a Sócrates en la Apología, si recuerdan, le va mal porque la mayoría de sus conciudadanos son incapaces de poder valorar el favor que les está haciendo, el beneficio que les está haciendo, ¿no? El bien que le hace al interpelarlos permanentemente. Pero acá hay que detenernos en un punto. Es importante entender de que para Platón el conocimiento, como vimos, apunta que el que conoce, conoce lo bueno en sí mismo. Y lo bueno en sí mismo no se adquiere a través de la experiencia, el conocimiento práctico, el conocimiento a través de situaciones, sino que es una abstracción total, ¿no? Entonces, no se aprende por los sentidos, por la experiencia, por el conocimiento en situaciones. Entonces, acá va a haber una diferencia epistemológica importante con Aristóteles, ¿no? Sobre esto Aristóteles va a pensar de forma distinta a su maestro, lo cual origina dos formas de comprender el acceso al conocimiento. La primera es la que acabamos de exponer en Platón, ¿no? Aquella que permite entender las ideas en sí mismas, puedo señalarlo hacia arriba porque es como lo más abstracto, ¿no? Lo bueno en sí mismo, ¿no? Pero en cambio, en el caso de Aristóteles, ¿no? Lo particular es un medio para conocer. Si bien no es lo más completo, cuando nos referimos a lo particular, nos referimos a una situación en concreto, ¿no? Una situación que uno esté viviendo, que uno esté experimentando, ¿no? Entonces, como le decía, en el caso de esta girita, lo particular es un medio para conocer. Si bien no es lo más completo y pleno, dado que se encuentra subordinado a lo más perfecto, esta jerarquía de bienes y saberes no elimina el valor de la experiencia concreta, solo que advierte que este conocer desde lo particular debe siempre atenerse a aquello que es más pleno y completo, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han visto en la academia este cuadro con Platón y Aristóteles, ¿no? Platón señalando hacia arriba, Aristóteles señalando hacia abajo, y creo que es muy claro que lo que está diciendo es que hay una diferencia, ¿no? Entre el modelo epistemológico aristotélico, donde la ética se aprende a través también de experiencia, a través del ejemplo de otros, como mencionábamos ante la pregunta de una de sus compañeras en la clase pasada, ¿no? Tener buenos modelos ayuda a poder imitarlos para poder saber cómo actuar bien. Del mismo modo, uno debería evitar los malos modelos, ¿no? Poníamos el ejemplo en clase de Magali Medina como un mal modelo, ¿no? Como alguien a quien uno no debería seguir, a pesar que de repente ha conseguido dinero, fama, poder, pero lo ha hecho a través de algo que no sería lo más completo, lo más bueno, lo más indicado, ¿no? Entonces, veamos la siguiente cita, ¿no? Aunque como vemos en esta viñeta, se nos presenta el modelo aristotélico, ¿no? Del método de lo particular es un medio para conocer, no es lo más completo y pleno, dado que se encuentra subordinado a lo más perfecto. Pero como vemos en Aristóteles, uno va de lo concreto, de lo particular, uno va de la experiencia hacia esa experiencia poder construir un concepto general. Entonces, para Aristóteles, de lo múltiple se puede ir a la unidad, algo que Platón no estaría de acuerdo, ¿no? Para Platón no sería concebible aprender de lo múltiple o creer de que lo múltiple me guía hacia el uno, ¿no? Cito 1095b, ¿no? En efecto, también Platón suscitaba con razón este problema e inquiría si la investigación ha de partir de los principios o remontarse hacia ellos, así como en el estadio uno ha de correr desde los jueces hacia la meta o al revés. No hay duda de que se ha de empezar por las cosas más fáciles de conocer, pero estas lo son en dos sentidos, unas para nosotros, las otras en absoluto. Debemos, pues, quizá, empezar por las más fáciles de conocer para nosotros. Por esto, para ser capaz de ser un competente discípulo de las cosas buenas y justas, y en suma de la política, es menester que haya sido bien conducido por sus costumbres. Fin de la cita, ¿no? Aristóteles, como vemos, resalta que el que sabe, sabe cómo actuar. Esto implica que sabe elegir el mejor medio para el mejor fin,
Por eso sabe en cada situación en concreto elegir el mejor medio para ese fin, ¿no? Entonces, esto es algo que es importante tener en cuenta, ¿no? Lo podríamos ver también en 1096A, ¿no? Si quisieran redundar en ese tema, digamos, ¿no? Pero antes de seguir, digamos, con esa siguiente cita, ¿no? Me gustaría señalar que el capítulo 6 del libro, primero, ahonda en este tema, ¿no? Nosotros no vamos a ahondar en esta diferencia epistemológica entre Aristóteles y Platón, y cómo Aristóteles desmonta la idea del uno, y cómo argumenta en contra de ella. Basta explicar lo que ya hemos dicho, ¿no? Aristóteles no está conforme con la noción epistemológica platónica porque él sí cree que uno puede conocer desde lo múltiple, que uno puede conocer desde la experiencia, que uno puede conocer desde lo concreto. Ahora, ¿eso significa que lo concreto es la realidad? Sí, para Aristóteles, pero eso concreto, a su vez, permite ir entendiendo de que hay ideas más abstractas que le dan sentido a lo concreto. O sea, pensemos, y sin adentrarnos demasiado, en la idea que tiene Aristóteles de género y especie. Esto permite entender de que hablamos de silla y de las sillas, pero las sillas a la vez entran dentro del concepto de muebles. Y el concepto de muebles permite agrupar no solamente sillas, sino también mesas y también lámparas, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que piensa Aristóteles es que de lo particular se puede ir concretando hacia lo más preciso, hacia lo más universal, hacia lo más general, ¿no? Entonces, ese es un punto que me gustaría que tengamos en claro, ¿no? Entonces, como le decía, pasemos al capítulo 7, en que se nos muestra que el objetivo del texto es determinar que la ética, si bien no es una disciplina como la estrategia o la medicina, esto no implica que su relevancia no sea la mayor. De ahí que nos diga en 1097b, líneas anteriores y subsiguientes, lo siguiente, ¿no? Ahora bien, al que se busca por sí mismo le llamamos más perfecto que al que se busca por otra cosa. Y al que nunca se elige por causa de otra cosa lo consideramos más perfecto que a los que se eligen ya por sí mismos, ya por otra cosa. Sencillamente llamamos perfecto lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. Tal parece ser sobre todo la felicidad, pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud los deseamos en verdad por sí mismos, puesto que desearíamos todas esas cosas, aunque ninguna ventaja resultara de ellas, pero también los deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos seremos felices. En cambio, nadie busca la felicidad por estas cosas, ni en general por ninguna otra. Fin de la cita. Aristóteles, como vemos, nos está mostrando que el fin más importante es la eudemonía, la plenitud, ¿no? Entonces, aquello que se elige por sí mismo es mejor que aquello que es solamente un medio para algo. Entonces alguien podría decir, profesor, pero ¿por qué le cuesta tanto definir a Aristóteles qué es algo bueno en sí mismo? Porque para Aristóteles es como evidente entender de que un jabón no es un fin en sí mismo, un jabón sirve para algo. ¿Para qué? Para que te bañes. Lo mismo una esponja, no es un fin en sí mismo, sino es un medio para algo. Entonces, él cree que de esa forma podemos ir distinguiendo en qué medida los alimentos, los bienes, las virtudes, pueden ir sirviendo como medios o como fines en sí mismos. Entonces, para él es importante ir entendiendo los grados y jerarquías en relación al bien y la virtud. Y que el criterio que tengamos tenga que ver siempre con el hecho de que lo buscamos porque es algo bueno en sí mismo, no porque sea bueno para algo más, ¿no? Y ese es un criterio que a él le permite entender o definir el conocimiento práctico, o sea, conocimiento deliberativo, el conocimiento que nos sirve para poder elegir la mejor forma de vida. Me gustaría cerrar y que también de esa forma cierra Aristóteles el libro primero, me gustaría cerrar
haciendo énfasis en cómo él divide el alma humana, ¿no? Como ven, hay una parte irracional y una parte racional. En la parte totalmente irracional sería la parte vegetativa, que es, o sea, totalmente irracional. De la parte racional hay una racional propiamente dicho, que es la pura razón, pero el ámbito de la ética iría de la parte desiderativa, que es mitad racional, mitad irracional. Eso es importante entenderlo por lo siguiente, porque para Aristóteles no es que actuamos bien simplemente porque sabemos que es lo correcto. Para Aristóteles actuamos bien porque sabemos que es lo correcto, pero además lo deseamos, queremos lo bueno, nos gusta lo bueno, estamos habituados, acostumbrados a elegir lo bueno. Ese es un punto bien importante en la ética de Aristóteles. Actuamos bien porque sabemos qué es lo que hay que hacer y además lo elegimos, lo disfrutamos, ¿no? Entonces, Aristóteles al final del libro primero se preocupa por presentarnos de qué manera se encuentra dispuesta el alma humana. El que conoce la eudemonía sabe que esta es una actividad del alma, entonces, al ser una parte del alma, es necesario conocer de qué manera esta se encuentra compuesta. Además, esta división sitúa la forma en que se reparten las virtudes, las cuales se siguen de forma en que se encuentra dispuesta el alma humana. Las virtudes se dividen en éticas, liberalidad y moderación, es decir, virtudes de corte práctico, y dianoiéticas, tales como la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, que como creo que es evidente, están todas ligadas a la razón y a la contemplación. Entonces las virtudes, aunque presentadas de forma separada, se complementan entre sí en la vida de las personas. Entonces, cuando Aristóteles separa entre virtudes éticas y dianoiéticas, es una separación nominal, de nombre. ¿Por qué? Porque finalmente todas son virtudes, pero la diferencia es que las virtudes éticas, como la valentía, la templanza, la moderación, se aprenden en la práctica. O sea, nadie es moderado porque sí. O sea, uno puede nacer con un buen carácter, piensa Aristóteles. O sea, así como uno nace con habilidad para el fútbol o para resistencia, para poder correr y entrar en una maratón, del mismo modo uno puede nacer con ciertas condiciones de un buen carácter. Pero allende de ese nacimiento, uno tiene que ir habituándose a tomar buenas decisiones. Entonces una persona se va volviendo ordenada, amable, justa, y eso se va practicando. En cambio, lo intelectual, que son las virtudes dianoiéticas, tiene que ver con, como decíamos, ¿no? La sabiduría, la prudencia, la inteligencia. Eso ya implica que el sujeto no lo aprende por la práctica, sino que lo lleva consigo, ¿no? Entonces, ambas virtudes se juntan, entonces uno sabe elegir, deliberar, pensar qué es lo mejor. Y si tiene un buen carácter, lo vuelve correcto. Simplemente para cerrar y para que se pueda entender esto. Imagínense que alguien sabe nadar y sabe nadar muy bien. Y es una persona que le importa a los demás, que entiende que es importante la vida y el valor de la vida humana. Entonces de repente está viendo un niño que se está ahogando. Esa persona sabe cómo hacerlo, es valiente y lo realiza. Entonces para Aristóteles es importante eso. Lo está haciendo porque considera que es importante la vida del niño y lo hace, lo ejecuta. Entonces no es alguien temerario, ¿no? Sino que sabe nadar y entiende los peligros que puede tener el mar. Pero ¿qué pasaría si una persona de repente es atlética, tiene la capacidad y la habilidad de nadar bien, no es particularmente valiente, pero lo hace porque ha visto que hay chicas guapas en la playa y quiere llamar su atención? Como acto, el primer ejemplo y el segundo ejemplo serían iguales. Lo que hace que sea diferente es la deliberación, la elección de medios afines. En el caso del segundo individuo, la razón de por qué elegir salvar al niño era simplemente para ganarse la gracia, la atención de otras personas. Entonces, realmente no es un acto ético. Entonces, ¿quién puede juzgar el acto ético? Uno mismo. Uno tiene que saber elegir cuáles son los mejores medios y fines y por qué lo está eligiendo. En la ética aristotélica, uno simplemente ve el resultado del acto y ese resultado, como vuelvo a repetir, puede ser algo bueno, como ¿quién va a estar en contra de rescatar a un niño que se está ahogando en el mar? Pero ¿cuáles fueron las razones? Eso ya no lo podemos saber nosotros, no tenemos cómo mapear o escanear la voluntad de los individuos. Es el propio individuo el que entiende por qué lo hizo, para qué lo hizo, cuál fue el fin, qué medio escogió, qué fin estaba buscando.
¿Estaba buscando la virtud o estaba buscando simplemente ganarse la simpatía de alguien? Entonces, como vemos, hay una diferencia en un mismo acto, con un mismo resultado, hay una gran diferencia de cómo ha sido tomado la decisión del acto. Y eso para Aristóteles es lo central. Creo que con esto podemos ir cerrando la atención sobre ética nicomaquea y el libro primero. Seguramente en clase va a haber muchas preguntas, pero de mi parte sería todo por hoy, agradeciéndoles siempre por su atención y siempre por dedicarle tiempo al visionado de estos videos que, créanme, lo intento hacer para ayudarlos a comprender las ideas centrales, importantes del curso que estamos siguiendo. Sin más, me despido y ya nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.